Entonces el ejército para la 4T es una de las cosas, es un, digamos, mal necesario, porque no puedes quitarlo. Sin embargo, el presidente lo dijo en varios momentos en su campaña, y está en su libro, no es una invención mía, que se podía prescindir en algún momento del ejército, porque al ser México una nación pacífica, una nación neutral y una nación que siempre ha buscado desde la diplomacia la solución pacífica de las controversias, y al ser también en cierta parte y en este momento recuperar su estatus de Estado Mayor de América Latina y un ente internacional respetado por sus políticas y por las posturas que ha tenido y ha llevado a cabo en medio de crisis geopolíticas bastante tensas, el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación tuvo que convivir con un ejército acostumbrado al autoritarismo. No acostumbrado al autoritarismo porque por el simple hecho de ser del ejército ya eres autoritario, no en ese sentido. El ejército se convirtió en una herramienta autoritaria porque sus comandantes en jefe, que son los presidentes de la República, los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas, eran autoritarios. Entonces se fue haciendo una historia, se fue haciendo una profundidad de autoritarismo dentro del ejército porque lo único que recibían de órdenes era el autoritarismo, las acciones autoritarias para la solución de problemas sociales que causaba su sistema político. Es muy importante. El ejército era la parte de violencia que ejercía el Estado cuando había un estallido social o una amenaza de estallido social provocada por sus políticas contrarias a la voluntad y al bienestar popular. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que la Cuarta Transformación tuvo que lidiar con un ejército acostumbrado por sus comandantes civiles a un estilo de vida completamente autoritario. Una historia de vida completamente acostumbrado al abuso de poder. No por su naturaleza o por su origen, que si eres del ejército ya eres malo, no, sino porque las órdenes que recibían de arriba justo eran contrarias a la voluntad popular. Hay solamente en nuestra historia moderna, en nuestra historia no moderna, porque la historia moderna es historia de hace ya muchos años. Vamos a hablar de nuestra historia coyuntural, si le podríamos decir y hablar de esa forma. No soy historiador, pero creo que se acomoda esa frase. Una vez que el ejército, con el talante autoritario, porque así lo moldeó sus comandantes supremos, que fueron los presidentes civiles que hubo en nuestro país antes de López Obrador, que el ejército puso un hasta aquí a los deseos de un presidente de llevar a México a las llamas y al estallido social. Y fue en la época de el desafuero. Esa es una de las cosas políticamente más importantes en donde hubo un quiebre, en donde el ejército no obedeció y opinó de una manera bastante clara y contundente a Vicente Fox. Cuando Vicente Fox estaba completamente enfermo, porque es una persona enferma, no estoy hablando de sus facultades mentales, esa es otra cosa, eso no lo podemos juzgar. Estoy hablando que es una persona enferma de maldad. Cuando en ese momento el presidente Vicente Fox había querido llevar hasta sus últimas consecuencias que López Obrador iba a estar fuera de la boleta electoral de 2006 y que prácticamente este ser perverso y horrible dejó la presidencia de la República, entregó el país por negligencia a los poderes fácticos, a los empresarios y al crimen organizado, sin pactar abiertamente con ellos. No fue como Calderón. Calderón sí se pactó y se benefició y es un narcopresidente. Vicente Fox no en esa magnitud, pero en el solo hecho de no atender lo que estaba sucediendo, pues dejó en manos de la delincuencia organizada a poblaciones enteras del país. Se convirtió su proyecto de nación, más allá del cambio de sacar al PRI, de terminar con toda esa farsa que lo caracterizó en su campaña, se dedicó su presidencia a impedir que López Obrador llegara a la presidencia. Cuando el ejército se dio cuenta que estaba tan enfermo, que no iba a tener nada que lo frenara y que iba a ir hasta sus últimas consecuencias, y el ejército sabía la efervescencia social que empezaba en el país
de cómo se estaba viendo desde el pueblo que quisieran impedir que López Obrador llegara no a la presidencia, a la boleta electoral para competir en una candidatura presidencial. Cuando vio que esto se iba a poder convertir en un estallido real de magnitudes que no podían ellos pues ni imaginar qué es lo que podía pasar si se llegaba a no permitirle a López Obrador competir. Y entonces el ejército le dice a Vicente Fox, nosotros no nos vamos a hacer cargo de reprimir al pueblo en el momento que tú nos lo ordenes por una cuestión política de no querer participar, de no dejar querer participar a López Obrador en las elecciones.